Santo lo impulsa, lo empuja luego al desierto para ser tentado, y al ser tentado tenemos un sumo sacerdote que puede entendernos, compadecerse, dice la Reina Valera, que puede entendernos en todo cuando estamos en medio de la tentación. Y así es como llegamos al versículo 14. Hoy solamente vamos a tratar 2 versículos, porque son 2 versículos bien importantes. Y el título de la reflexión de hoy, ¿cuál es? Llegando. Y vamos a ver cómo llegan 3 elementos importantísimos en estos 2 versículos. Lo primero, el punto 1, llega el rey. El versículo 14 dice que después de que encarcelaron a Juan. ¿A cuál Juan se refiere? A Juan el Bautista. No debemos confundirlo con el evangelista, con quien escribió el Evangelio de Juan. Juan el Bautista había sido encarcelado. ¿Y alguien recuerda por qué? Exactamente, porque denunció el pecado de Herodes, del gobernante, que se autoproclamaba rey, pero no era rey, el gobernante Herodes. Porque el rey Herodes había tomado a Herodías, que era la mujer de su hermano, como esposa, y había incurrido en adulterio. Y Juan el Bautizador, que predica los valores de Dios, y los valores de Dios van en contravía a los valores de los hombres, no se congracia con los gustos, con las manías o con las opiniones humanas. Juan el Bautizador no dice, no, pues yo opino que si te enamoraste de Herodías, Herodes, pues nadie manda en tu corazón, adelante, puedes estar con ella. No. Juan el Bautizador dice al pecado, pecado. Juan no opina. Juan proclama las instrucciones de Dios. Porque es que el Señor no puso su palabra para que nosotros opinemos acerca de ella, sino para que sigamos su consejo y también su instrucción, así a veces no nos guste. Juan no hace lo que Herodes quiere. Juan no calla y menos aprueba lo que un simple ser humano quiere, pide o solicita. Juan el Bautizador sencillamente indica lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando llevamos la palabra de Dios, tenemos que desinfectarla de toda consideración humana, incluso si a veces nos parece un poco radical. A veces nos dicen, no, pero es que ya se le va la mano, eso ya es muy radical para mi gusto. Yo recuerdo en el 2007, un grupo en casa cerca de Bogotá, teníamos una personita muy especial. Era una persona muy, muy linda, de verdad. Pero todas las reuniones de grupo en casa decía lo mismo, no. Pero es que en eso sí no estoy de acuerdo. Y cada 8 días, no. Pero es que en eso sí no estoy de acuerdo. Un día tuve que decirle, mi amigo, qué pena, pero aquí no estamos para opinar respecto a lo que Dios dice. Yo aquí no estoy para debatir si estoy o no estoy de acuerdo con lo que Dios dice, si me parece o no me parece, sino sencillamente para que hablemos, para que reflexionemos en lo que la palabra dice. Porque yo a veces incluso estoy como en desacuerdo, y uy, no, Señor, pero esto ya está como muy fuerte. Pero si dice la palabra, Dios no está esperando mi opinión, está esperando que yo proclame su palabra, punto. Y Juan hace esto. Juan le dice a Herodes lo que dice la palabra, y Herodes se enoja porque para Herodes era muy fácil vivir su vida a su manera y cumplir como cualquier judío, ir al templo, tenía suficiente dinero para sacrificar los corderos que quisiera y expiar sus pecados. Él decía, el que peca y ofrece un sacrificio empata, y ya.
Pero Juan dice, no, las cosas no son así. Tú estás en adulterio, y termina en la cárcel. Más adelante Pablo se ve en una situación similar en la iglesia de Galacia. Y cuando él escribe a los Gálatas, él les dice, me asombra, Gálatas 1, a partir del versículo 6, dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Les está diciendo, pero si ustedes conocieron el evangelio, ¿por qué ahora están pasándose a otro evangelio? Y le dice, no es que haya otro evangelio, les dice después. Lo que pasa es que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, es decir, el que está en la palabra de Dios, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y mire cómo termina el versículo 19, porque es lo mismo que opinaba Juan y lo mismo que tenemos que opinar cada uno de nosotros. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Si yo buscara agradar a alguien, no sería siervo de Cristo. Eso les está diciendo Pablo a los Gálatas. Eso le estaba diciendo Juan a Herodes. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a las personas que quieren que les agrademos, mezclando evangelio con lo que le gusta al pecado, con lo que le gusta a la carne. Y eso suena un poco radical, pero estoy leyendo la Biblia. Así lo dice. Y Herodes intenta callar a Juan el Bautizador poniéndolo en una celda. Finalmente, esta mujer, a través de su hija Salomé, empujan a que Herodes termine matando a Juan. Y Juan terminó pagando un precio muy alto por su fidelidad a Dios y al Evangelio. Y Pablo también va a terminar pagando un precio muy alto por su fidelidad a Dios y al Evangelio. Y nosotros también tendremos que pagar un precio muy alto por nuestra fidelidad a Dios y al Evangelio. Y Juan sale de cena y entra Jesús. Dice a continuación el versículo 14. Jesús se fue a Galilea. Juan el Bautizador no está en el escenario. La popularidad de Jesús va en ascenso. Y Jesús, en vez de ir a los lugares más religiosos, hacia Judea, hacia Jerusalén, se aleja de Judea y de Jerusalén y se va hacia los lugares menos religiosos. Se va lejos del centro religioso, se va a Galilea. Galilea es el lugar alejado de la religión. Y esto nos muestra una vez más que la religiosidad y el evangelio no pueden estar juntos. Se excluyen mutuamente. Todas las confrontaciones de Jesús fuertes eran con los religiosos, con los que estaban aferrados a la religión. Porque mientras más está una persona involucrada en una religión, contaminada por tradiciones humanas, menos dispuesta estará para escuchar y para recibir el evangelio y acercarse al reino de Dios. Alguien decía, escuché a un predicador hace tiempos, decía que la religiosidad es como una vacuna que hace resistente a las personas al ingreso del evangelio a sus vidas. Y me puse a investigar para la reflexión de hoy cuando recordé esto que dijo este hombre. ¿Cómo funciona una vacuna? Bueno, los que son médicos o están en el área de la salud pueden entenderlo mucho mejor que yo. Yo sencillamente fui a Google y busqué cómo funcionaba una vacuna.
Y decía que una vacuna es una preparación de microorganismos muertos o debilitados para que el cuerpo produzca anticuerpos contra esos microorganismos. Y claro, este hombre, cuando dijo eso, tenía toda la razón, porque la religiosidad es una preparación de elementos humanos con algo de palabra de Dios, con algo de evangelio, con algo de verdad, pero eso está debilitado o muerto en medio de la preparación religiosa. Está debilitado esa palabra, está debilitado el evangelio o está muerto. Y logra inmunizar a las personas contra la palabra de Dios. Las logra inmunizar contra el evangelio. Y eso es lo que le sucedía a los religiosos de la época de Jesús. Por eso Jesús inicia su ministerio fuerte, y la mayoría de su ministerio fuerte está en Galilea, lejos del centro religioso, lejos de los sacerdotes, de los levitas, de todas estas personas que estaban vacunadas contra la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con estos fariseos y saduceos? ¿Cuántos de ellos llegaron a los pies del Señor? Una minoría, casi nadie. Pero aún así, el evangelio es eficaz. Y el evangelio llega a los corazones de las personas que están listas, como dice la parábola del sembrador. Aquel terreno que está listo, allí llega y dará semilla. Por eso no nos cansemos de llevar el evangelio aún al más religioso. Algún día el Señor preparará ese terreno y la palabra dará fruto. Pero Jesús llega allí, a esos lugares menos religiosos, lejos de Jerusalén, lejos de Judea, y allí también está cumpliendo una profecía que está en Isaías 9. ¿Pero a qué llegó? Dice el versículo 14, a anunciar las buenas nuevas de Dios. Y miren lo importante que es lo que nos está diciendo Marcos. ¿Jesús hizo liberaciones? Claro. ¿Jesús hizo sanaciones? Claro. ¿Jesús hizo milagros? ¿Convirtió o multiplicó panes, pescaditos? Claro que sí. Pero eso era las señales que acompañaban lo importante. ¿Qué era lo importante? Anunciar las buenas nuevas de Dios. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, pero mientras moría por nuestros pecados tenía un ministerio principal: anunciar las buenas nuevas de Dios, el evangelio de Dios. Y por eso nos deja a nosotros esa misma comisión. Vamos a anunciar el evangelio, a seguir el ministerio de Jesús, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y continuamos el ministerio de Cristo. Y es así como llegamos al punto 2, llega el tiempo. Se ha cumplido el tiempo, decía. El tiempo en griego tiene dos palabras que son traducidas como tiempo a español. Una es kairos o kairos y la otra es cronos. Cronos es el tiempo del reloj, por eso el cronómetro viene de esa palabra, cronos. Y sencillamente es el lapso de tiempo que se mide en minutos, en segundos, en horas, en días. Es el tiempo terrenal, el tiempo del hombre. Pero kairos, que es el que está mencionando en este versículo, es la ocasión, el tiempo oportuno, el tiempo favorable, el momento señalado y preciso. Cronos marca cantidad, kairos marca calidad. Yo puedo decir, utilizando la palabra cronos, que el 22 de noviembre a las 7 de la noche tuve una cita con unas bellas personas que no conocía, más o menos a 7 cuadras de aquí. Eso es cronos. Pero también puedo utilizar la palabra kairos y decir, al final del año pasado el Señor cruzó
los caminos de dos comunidades y las entrelazó con un propósito que aún estamos descubriendo de su mano. Eso es Kairos. Creo que lo entendemos, ¿verdad? ¿Qué diferencia hablar solo de una fecha? Hablar del propósito, el momento, el tiempo oportuno de Dios. Jesús dice que el Kairos es cumplido. Se ha cumplido el Kairos. El momento decisivo ha llegado. El reino de Dios está a la mano. Levanten la cabeza, pongan su atención. No se pierdan esto. El tiempo, el Kairos ha llegado. Atención, su vida está en juego. El Kairos ha llegado. Y termina diciendo el versículo 15, al cual vamos al punto 3. Llega el reino de Dios. Y dense cuenta que Jesús no dice, ha llegado el tiempo de que conozcan la fórmula para llegar al cielo. Ha llegado el tiempo en que les voy a mostrar 7 pasos para ser salvos. Ha llegado el tiempo para decir la oración mágica que los va a pasar de condenación eterna a vida eterna. Jesús no habla en esos términos. Son términos que nosotros hemos ido acuñando en nuestra vida, pero esos no son los términos de Jesús. Jesús dice el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Para que haya un reino, ¿qué se necesita? Un rey. Sencillamente. Y Dios, cuando lo creó todo allí en Génesis, todo lo creó bajo su reinado. Él es rey. Dios es rey. El ser humano, allí en Génesis, tuvo la posibilidad de escoger entre ser súbdito del rey Dios o ser súbdito de su ego, de su parecer, del mundo y de Satanás. ¿Y qué escogió el ser humano? Escogió no ser súbdito de Dios. Escogió no seguir en el reino de Dios. Escogió no seguir teniendo a Dios como rey. Y desde el Antiguo Testamento, el ser humano se apartó del reinado de Dios. Pero el Antiguo Testamento permanentemente habla del reino de Dios. Y ustedes recuerdan cómo estableció Dios que fuera gobernado el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Por medio de jueces, por medio de personas que no eran reyes, porque el único rey que podía tener el pueblo de Israel era el Señor. El tetragrama o tetragramatón, YHWH o JHWH, como ustedes lo quieran llamar, el Señor. Él era el único rey, el único Señor, nadie más. Y Dios no quería darle rey a su pueblo. ¿Pero qué hizo el pueblo? Queremos ser iguales a las otras naciones. Por favor, danos un rey. Porque no nos gusta el reinado de Dios. No nos gusta el reino de Dios. Siempre queremos reyes humanos. Peor aún, siempre queremos ser nuestros propios reyes. Queremos estar en el trono de nuestra vida. Y los israelitas en su rebelión rechazaron el reinado de Dios. Y viene una cantidad de dificultades, de problemas, los invadieron, estuvieron permanentemente uno tras otro, imperios sobre ellos. Isaías 52 dice, 52 del 4 al 7, porque así dice el Señor omnipotente, en tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí. En estos últimos tiempos Asiria los ha oprimido sin razón. Y ahora afirma el Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo, sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Qué hermosos son
sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esas eran las mejores noticias para el pueblo de Israel. Tu Dios va a reinar. Tu Dios va a volver a ser el rey. Tu Dios va a volver a estar comandándolos, mandándolos, guiándolos. Y desde ese momento el pueblo judío, que estaba bajo presión, que estaba bajo el dominio de diferentes imperios, y en el momento de Jesús bajo el imperio romano, que viene sufriendo esa opresión, que viene sufriendo, que permanentemente están bajo yugo, ese pueblo que por siglos ha estado esperando el Mesías, y que se aferran a la promesa de Dios, están esperando un rey. Pero ¿cómo están esperando ese rey? Con espada. Los judíos en la época de Jesús esperaban un reino terrenal donde Dios derrota y destruye a todos sus enemigos, y el imperio romano cae y el imperio romano será acabado y los judíos reinarán sobre el mundo. Y ahí sí podrán, ojo por ojo, sabrán lo que es tener a los judíos como reyes. Los oprimiremos nosotros a ellos. También el mundo nos ha oprimido a nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido bajo el yugo de la esclavitud del pecado, de la injusticia, del dolor? Esos son otros yugos. Esos son otros imperios que vienen sobre nuestras vidas. La rebelión del ser humano no solamente puso al pueblo de Israel bajo otros imperios, puso a toda la raza humana a vivir bajo yugo, bajo las consecuencias de miseria, de dolor, de soledad, de violencia, de derrota que vivimos permanentemente. Por eso el rey que iba a venir no era simplemente un rey militar. Jesús viene a liberar a todo el mundo de la esclavitud del pecado. Jesús llega para liberar a cada persona que se someta a su reinado. Pero hay una condición: tener un rey que se llama Jesús, que se llama Cristo. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es la intervención de Dios en los asuntos de la humanidad, en tus asuntos. Ese es el reino de Dios. Por eso se rasga el cielo cuando Jesús es bautizado, porque Dios entra a intervenir en tu vida. Por eso no puede ser una religión, porque es Dios mismo interviniendo en nuestra vida. El Señor interviene en la historia de la humanidad, pero también en tu historia, en mi historia, para que su propósito sea cumplido. El reino de Dios llegó cuando Jesús nació, pero se cumple parcialmente en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, y se cumplirá plenamente cuando Él venga. Ese es el reino de Dios. Y ese reino de Dios fue el tema central de las enseñanzas y de las parábolas de Jesús. El reino de Dios es el mandato, el gobierno dinámico, permanentemente de Dios en nuestras vidas. Está siempre extendiéndose, está siempre creciendo, llegando a diferentes personas, cambiando vidas, transformando familias. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios está presente en cualquier tiempo, en cualquier lugar donde las personas sometan sus vidas a la autoridad de Dios. Y ahí es cuando nos tenemos que preguntar, ¿quién es mi autoridad? ¿Es mi opinión o es la palabra? ¿Es Dios o soy yo? Los evangelios nos muestran cómo Jesús presenta el reino como un nuevo orden.
Es algo diferente que llega. Cambia las costumbres, cambia los valores, cambia todas las preposiciones o presuposiciones, mejor. Las presuposiciones que tenemos y que han gobernado nuestras vidas. Nuestros paradigmas son cambiados por la palabra de Dios, por el reino de Dios llegando. Cuando los ciudadanos del reino caminan por en medio de las calles, no pueden asumir que las cosas están bien así solamente porque así son. A veces nos dicen, pero si todo el mundo piensa de esta manera, ¿por qué usted no? Pues porque yo no soy del reino del mundo. Yo soy del reino de Dios. No puedo pensar igual. Jesús nos muestra que los valores del reino van en contravía a los valores de los reinos del mundo. ¿Ustedes no se han dado cuenta que en los evangelios las buenas personas resultan ser las malas? ¿Ustedes no se han dado cuenta que en los evangelios los que esperamos que reciban una recompensa reciben azotes? Ustedes pueden encontrar en los evangelios que los que creen que van al cielo terminan en el infierno. Allí vemos, leyendo detenidamente la palabra de Dios, que los más insignificantes son los más grandes. El que quiere ser el primero tiene que ser el último. Que aunque el mundo nos diga que la gente nos tiene que servir, nosotros estamos es para servir. Va en contravía del mundo. El inmoral recibe perdón y bendición en el reino de Dios. Los adultos se vuelven como niños. Va en contravía. Los religiosos se pierden del banquete celestial. Los piadosos reciben maldiciones. El reino de Dios va en contravía a los valores del mundo. Por eso no podemos pensar igual. Por eso no podemos ir a los mismos sitios que van los demás. Por eso no podemos congraciarnos con lo que a los demás les parece normal. Y aunque a mí me parezca normal, si veo en la palabra que no, es no. El Señor sabrá cómo poco a poco me va haciendo entender. Por ahora lo puedo entender con mis ojos. Alguien me decía, no, el día que el Señor me convenza de eso, lo voy a hacer. Está en su palabra. Punto, es suficiente. ¿De qué reino somos? El reino de Dios no es para analizarlo, no es para entenderlo. Jesús no nos invita a que discutamos con Él, nos invita a que entremos en Él. Jesús nos invita a dar la espalda al ego, al mundo y a Satanás y a entrar en el reino de Dios y caminar tras sus huellas. Esa es la invitación que nos hace Jesús. Él no nos invita a estar de acuerdo con Él. Él no nos dice, si tú estás de acuerdo conmigo, sígueme. Él sencillamente dice, sígueme. Deja todo atrás. No hace negociaciones con nosotros. No se sienta con nosotros en una mesa a ver cuánto sé de Él, cuánto cedo yo y lleguemos a la mitad. Él solo dice, el reino de Dios se ha acercado. Aquí está. Vine, nací como hombre, voy a morir en la cruz del Calvario, morí en la cruz del Calvario, resucité, ascendí al cielo. Sígueme. Entra en el reino de Dios. Yo quiero ser tu rey. Es nuestro rey. El reino de Dios no es simplemente hablar de Él.
Hay personas que pueden sentarse horas a hablar del reino de Dios y no ser del reino de Dios. El reino de Dios está para que Dios, a través de su palabra, sea nuestra autoridad, sea nuestro rey. Dice a continuación, el reino de Dios está cerca. Ya empezó en ese momento que está hablando Jesús. Continúa y se hace evidente en la cruz, en la resurrección, en la ascensión. Y será pleno en su segunda venida. Y después dice, arrepiéntanse. Y ya creo que hablamos suficiente de arrepentirse hace 15 días o 3 semanas. ¿Qué es arrepentirse? Cambio de dirección. No es hacer pucheros, no es remordimiento, es arrepentimiento, es cambio de dirección. Somos especialistas en hacer pucheros, pero no en dejar que Dios transforme nuestras vidas. El reino de Dios no es una sociedad de derecho, ¿cierto? Nos encanta, ¿no? Es que yo vivo en una sociedad de derecho, yo tengo mis derechos. El reino de Dios no es así, es una monarquía. O soy su súbdito, soy su esclavo, o no soy del reino de Dios. ¿Cómo pertenecemos al reino de Dios? Reconociendo al Rey, recibiendo el regalo del Rey en la cruz del Calvario, pero caminando en los valores del reino. ¿Y cómo? Crean en las buenas nuevas. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora, ¿qué es creer? Y eso ya lo tratamos acá hace unos meses atrás. ¿Qué es creer? Uy, sí. Ese Jesús, un duro. Y esos amigos del hombre tenaces. No, yo sí creo que ese tipo era un duro. ¿Para qué? Y hasta se hizo matar por sus ideales. ¿Eso es creer? No, yo sí creo que Jesús vivió hace 2000 años, claro, sí. Y también creo que murió en la cruz del Calvario, sí, sí lo creo. ¿Eso es creer? No. No, yo sí creo que Él decía que al morir en la cruz del Calvario estaba pagando los pecados de la humanidad. ¿Eso es creer? No. La palabra creer es sinónimo de confiar. No es una creencia intelectual. No es decir, yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo. Porque hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y no se salvan. Ni son del reino de Dios. Entonces, ¿qué es creer? Es confiar. Es que yo deposito totalmente mi confianza en aquella verdad, que Jesús murió en la cruz del Calvario, siendo Dios hecho hombre, y murió por mis pecados, y que a través de esa muerte allí en la cruz del Calvario de hace 2000 años, ese sacrificio es suficiente para pasarme a mí de muerte eterna a vida eterna. Es eso. Hay gente que dice, sí, yo creo todo lo que dice la Biblia, pero llegar a creer que un hombre que murió hace 2000 años tiene algo que ver conmigo hoy, en el siglo XXI, tampoco. Ese es el creer de la palabra. Sí, murió hace 2000 y tantos años, pero hace 2000 y tantos años murió por mi pecado hoy.
por mi condenación, por la culpa de mi pecado y para pasarme de muerte eterna a vida eterna. Así que yo te invito a que revises en tu corazón si realmente confías en esa verdad o solo crees intelectualmente en lo que dice la Biblia. Porque estamos en una época que enaltece lo que está aquí, pero la confianza solo la queremos tener en nosotros mismos. ¿Qué? ¿En qué confías? Hay personas que pueden decir un credo de memoria, pero su confianza está en la cuenta bancaria. ¿En dónde está su creencia? En la cuenta bancaria. Ese es su Dios. En quien tú tengas tu confianza, ese es tu Dios. Si tu confianza está en tu trabajo, ese es tu Dios. O perteneces al reino de tu trabajo. Si tu confianza está en tu inteligencia, perteneces al reino de tu inteligencia. Amén. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay personas que creen que Jesús es un gran ejemplo para seguir, una gran persona, que sus enseñanzas son dignas de seguir, pero no creen, o no confían más bien, mejor, en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hay personas que creen que seguir una religión basada en los dichos y hechos de Jesús les va a dar perdón, pero no tienen en su corazón la confianza en el sacrificio de Cristo. Entonces prefieren cumplir con lo más fácil, lo que les diga su religión. ¿A qué conclusiones llegamos? El reino de Dios llega de manera radical. Dios reina y nosotros obedecemos. No es asunto de mis gustos o los gustos de los demás. El reino de Dios no es para analizarlo o entenderlo. Jesús solo nos invita a dar la espalda al ego, al mundo y a Satanás y entrar al reino de Dios. El reino de Dios va en contravía del mundo. Siempre tendremos oposición, incluso dentro de los que creen que pueden ser religiosos y simultáneamente pertenecer al reino de Dios. No es posible las dos cosas. Y les he dejado unas preguntas para reflexionar. ¿Buscas ganarte la aprobación humana o con firmeza sigues tras las huellas de Jesús? Una que es bueno que nos la planteemos cada día de nuestras vidas. ¿Eres ciudadano del reino de Dios? Cuando hay conflicto entre quienes te rodean y los valores del reino, ¿obedeces a Dios o sigues a las personas? ¿Crees solo de forma intelectual en Jesús o confías tu vida temporal y eterna a su obra? El Señor nos está invitando a ser parte de su reino, pero para eso Él tiene que ser primero rey. Vamos a orar, hermanos.